Mis amados hermanos, 4.2, de nuevo 4, porque estamos estudiando el capítulo 4 de la Confesión de Fe. Y 2, porque es el mensaje número 2. Este es el párrafo 1, solamente lo citaremos. Y el título que tenemos para el estudio en la noche de hoy sencillamente es Evolucionismo y creacionismo. Evolucionismo y creacionismo. Ese es el título del estudio de hoy. Y como es costumbre, hermanos, quiero que leamos, aunque no vamos a entrar en detalles, eso lo haremos la próxima semana, el párrafo número 1 del capítulo 4. Dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. La semana pasada hicimos una breve introducción al libro de Génesis. Hicimos esto no tanto porque vayamos a estudiar el libro de Génesis, sino porque consideré apropiado, particularmente en el caso de la doctrina de la creación, hablar de lo que los redactores de la fe creyeron, sin que nosotros tengamos unos conceptos al menos básicos al respecto de la creación. Además de esto, hermanos, la doctrina de la creación es un asunto que pocas, y eso ya lo dijimos, veces hemos considerado, hemos abordado en nuestra iglesia local, y lo consideré y lo vi como una buena oportunidad para dejar claro algunos puntos y comenzar a edificar sobre esos puntos de una manera progresiva y constructiva. Así que con todo esto en mente, hermanos, y esperando que el Señor continúe con nosotros y que el Señor bendiga este tiempo, este es el bosquejo que tenemos en la noche de hoy. Primero daremos una introducción. En segundo lugar, vamos a hablar de definiciones y características, primero, del evolucionismo y segundo, del creacionismo, es decir, 2.1 evolucionismo, 2.2 creacionismo. En tercer lugar, vamos a mencionar las cosmovisiones y dentro de ese encabezado veremos o tendremos dos subencabezados, que es el 3.1 y 3.2. 3.1 vamos a ver las cosmovisiones evolucionistas y el 3.2 vamos a ver las cosmovisiones creacionistas. Entonces, sin más preámbulos, hermanos, digamos que quienes componemos la iglesia cristiana tenemos una pregunta que responder. Últimamente, porque de esa pregunta depende la manera en la que podemos aproximarnos a la palabra de Dios. La pregunta es esta: ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Es la Biblia? ¿O es lo que dicen los científicos? ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o a los científicos? Ojo que no estoy presentando delante de ustedes la falsa disyuntiva de que ahora no podemos creerle a ningún científico. Estoy hablando particularmente de los científicos ateos, de aquellos que son usados por Satanás como la serpiente fue usada en el jardín del Edén para engañar al hombre. Yo firmemente creo, como pastor, hermanos, que el Satanás, el diablo, usa de manera activa a muchos de los científicos para engañar al pueblo de Dios, para presionar al pueblo de Dios. Vamos a ver más adelante cómo algunas de estas cosmovisiones surgen de la presión que hace la ciencia sobre los profesantes de la fe cristiana. Frente a la presión, el cristianismo debería resistir y decir: he aquí, la palabra de Dios es suficiente. Pero frente a la presión, muchos de nuestros hermanos han sucumbido, se han rendido, han cedido. Quiero que se pregunte esto: ¿en qué ciencia se apoyaron todos aquellos que casi por 6.000 años, antes de la evolución de las especies en 1859,
¿En qué ciencia se apoyaron nuestros hermanos que creyeron que el hombre realmente fue creado por Dios a su imagen y semejanza? ¿Dónde estaba la ciencia, la megaciencia? ¿Dónde estaban las bombas de las partículas diminutas? ¿Dónde estaban los millones de dólares? ¿Dónde estaban? No había. El argumento de la ciencia es, claro, estaban sumidos en la ignorancia, una época de gran oscuridad, no había nada de ciencia. Pero eso es falso, hermanos, no podemos. Sí, es cierto, nosotros reconocemos que la ciencia va progresando, que la ciencia ha hecho más aportes ahora que los que hizo hace 200 y 300 y 400 años. Nadie está refutando eso. Lo que nosotros estamos diciendo, hermanos, es que el cristiano no se basa, mis amados hermanos, en lo que dice la ciencia. El cristiano primordial y primariamente se apoya, se basa en lo que dice la palabra de Dios por una sencilla razón, porque le cree a Dios. Yo no conozco al científico, no conozco sus motivaciones. Los argumentos que me dan, en el mejor de los casos, son de dudosa reputación y en el peor son unas acrobacias que la verdad resultan imposible para seres racionales creerlo, como lo están creyendo algunos creyentes hoy en día. Nosotros tenemos, hermanos, sin ruborizarnos, sin que nos dé vergüenza alguna, decir, yo creo en Dios, creo en la palabra de Dios como la voluntad revelada del Señor, y creo que esta palabra es suficiente, hermanos. Está bien, nosotros no somos científicos y tampoco fuimos predestinados para ser científicos. Somos cristianos, somos la gente del libro. ¿Usted sabe cómo nos dicen los musulmanes a nosotros? La gente del libro, the people of the book, la gente del libro, porque esos cristianos desde el comienzo se caracterizaron por tener su libro, la Biblia, siempre con ellos. Ellos se basaban, hacían y hablaban conforme el libro. Nosotros somos la gente del libro, no la gente del telescopio. Bueno, no es que sea malo tener uno. Nosotros somos la gente del libro, hermanos, aquellos que creemos en Dios, que le creemos a Dios y que por su gracia andamos por fe y no por vista. Eso dice la palabra, ¿no es así, hermanos? Andamos por fe. Yo no sé qué tanta fe tengan aquellos que no encuentran en la palabra del Señor lo suficiente para decir, la creación fue así, así y así. Les hace falta algo. Cuando la palabra del Señor, como dicen muchos creacionistas, ahora van a entender por qué hago así, cuando la palabra del Señor no es suficiente para muchos creacionistas cristianos, entonces tienen que apelar a otra fuente, a otro recurso. ¿Cuál? La ciencia atea. Y lo que terminan haciendo es reconciliando ambas cosas. Traen de aquí, no la muestran tan radical para los científicos, traen de aquí, no la muestran tan radical para los cristianos, y hacen unas cosmovisiones que en realidad son sorprendentes. Pero la ciencia, hermanos, ha traspasado sus límites. La ciencia ha querido escudriñar las profundidades insondables de Dios. Ojo con esto. Y en ese intento ha desmentido la palabra de Dios y ha negado la existencia del Dios de la palabra. La ciencia, escúchenme bien, mis amados hermanos, no fue establecida por Dios para que resolviera los misterios que Dios no quiso revelar. Eso tiene que quedar claro. Dios no permitió que la ciencia surgiera para que ellos investigaran lo que Él no quiso revelar. Luego, en cierta manera, mucha parte del mundo científico actual ha perdido su legitimidad. Ojo que no digo todo. Mucha parte del mundo científico ha perdido su legitimidad moral de continuar investigando y haciendo ciencia. ¿Por qué? Porque se han metido a un terreno donde Dios no los ha llamado. Una vez más, hermanos, mucha de la ciencia, no toda, por supuesto, porque nosotros no negamos la verdad que los verdaderos científicos
eh, miden y pueden testificar, mucha parte de la ciencia ha sido no solo radicalizada, sino instrumentalizada por el diablo. Pero eso ya lo dijimos. Así las cosas, hermanos, nosotros los creyentes aceptamos la ciencia que verifica la palabra de Dios. Pero tenemos que hacer algo difícil. Tenemos que descalificar la ciencia que contradice la palabra del Señor. ¿Por qué? De nuevo, hermanos, porque creemos en Dios y le creemos a Dios y creemos en palabras como las del apóstol Pedro. Juzgad si es justo delante de Dios creerle a la ciencia más que a Dios. Hay creyentes que le creen a la ciencia más que a Dios, que le creen al Discovery Channel más que la palabra de Dios. No, hermanos. ¿Usted qué posición va a tomar? Yo le insto a que piense desde este momento. ¿Qué posición va a tomar? La posición del creyente que dice, esto dice la palabra del Señor y eso creo. ¿Va a tomar la posición del impío que dice, esto es lo que dice la evolución? ¿O va a tomar la posición que está de moda? Yo la he denominado una cosmovisión mixta. Es decir, una postura aquí en la mitad que no niegue el Dios de la Biblia y que no niegue la ciencia evolutiva. Hay muchos que han tomado esa postura. Así las cosas, hermanos, en este estudio yo le presentaré diferentes cosmovisiones en lo tocante al cómo las cosas que vemos llegaron a ser. El mundo, las estrellas, el sol, la luna, las plantas, los animales, ¿cómo llegaron a ser? Vamos a ver cuáles son las principales cosmovisiones. Pero para comenzar, hermanos, digamos que hay cosmovisiones evolucionistas y cosmovisiones creacionistas. Dividamos la torta en esas dos grandes partes. Cuando hablamos entonces del evolucionismo, hacemos referencia a la creencia atea de que lo que vemos llegó a ser una realidad mediante procesos y cambios en la materia que no involucran generalmente a Dios. ¿Por qué utilizo esa palabra generalmente a Dios? Es muy sencillo. Porque ahora lo vamos a ver y hay una cosmovisión llamada el evolucionismo teísta o el creacionismo progresivo, donde hay evolución, pero también ahí está Dios. Entonces, hermanos, generalmente el evolucionismo es la creencia atea de que lo que vemos llegó a ser realidad mediante procesos y cambios de la materia y eso no tiene que ver nada con Dios. Quizás cuando hablamos un poco de creacionismo, a lo que estamos haciendo referencia es a la convicción que tenemos los cristianos de que lo que vemos y lo que no vemos llegó a ser una realidad por el poder creativo de Dios. ¿Cómo bien está ahí, hermano? ¿Cierto? Ojalá yo quisiera que esto fuera así de sencillo. Pero como les dije ahora, antes de comenzar el estudio, hay unas complicaciones con el uso de unos términos, con la definición de los términos, así que no hay una uniformidad en lo que respecta a los textos doctrinales, textos, comentarios, etcétera, y lo que estamos hablando. Yo, hermanos, quiero que ustedes le den una muy buena, sana y dedicada consideración a estos asuntos, y por eso les preparé esta ayuda visual
con el deseo de que este asunto quede claro en su mente, y ya si queda claro en su mente, ya usted puede enfrentarse a cualquier discrepancia o aparente discrepancia que usted vea en cualquier texto. Ahora, la cristiandad en general, es decir, todos los que profesan la fe en Cristo, tienen diferentes cosmovisiones al respecto del origen del universo, de la tierra y del hombre. Estoy seguro, mis hermanos, ustedes también, que la salvación no depende de qué postura o cosmovisión tenemos, y no obstante, el cristianismo no se trata, como les decía, de ser salvos simplemente por la gracia de Dios y ya nada más importa. O lo hemos considerado, hermanos, la vida cristiana se trata de seguir creciendo en el conocimiento de la verdad para la gloria de Dios, por lo que estos asuntos doctrinales son importantes. Y son importantes porque a menudo se encuentran consecuencias graves en errores al respecto de la doctrina de la creación. Y ojo con esto, hermanos, graves errores al respecto de la doctrina de la creación se camuflan, por eso les hice la advertencia al comenzar este estudio, en diminutos detalles que intentaremos identificar y explicar al menos con brevedad. Grandes errores se camuflan en detalles diminutos, como se los voy a mostrar más adelante. Así que pasemos, hermanos, a nuestro segundo encabezado. Ya dimos una breve introducción, aplanamos un poquito el terreno. Vamos a hablar de definiciones y características. Ese es el segundo encabezado. Y nuestro subencabezado, el 2.1, es definición del evolucionismo. ¿Qué es el evolucionismo? Generalmente hablando, ¿qué quiere decir una persona cuando habla del evolucionismo? Bueno, primero, hermanos, yo quiero citar un versículo. Ese versículo está en Romanos 1:24. Todos lo conocemos bien. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, la palabra, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas o a la creación antes que al Creador. Este versículo es muy diciente. Este versículo lo podemos mirar con lo que está pasando hoy en día. Eso es el evolucionismo. Personas que le dan o que le rinden culto, por eso el ateísmo está profundamente ligado con el humanismo, y el humanismo tiende a poner la persona, el ser humano, como centro de todas las cosas. Luego, hermanos queridos, el evolucionismo lo definimos como la creencia atea de que lo que vemos llegó a ser una realidad mediante procesos y cambios que no involucran a Dios en lo absoluto. Por eso el evolucionismo puro y duro es 100% ateo. Hay evolucionismos que no son puros o duros, ya lo vamos a ver. Pero el evolucionismo puro y duro es 100% de naturaleza ateísta. De hecho, los evolucionistas ateos dicen que no hay Dios y que la vida surgió naturalmente a partir de una materia preexistente e inerte que solo bajo la influencia de leyes naturales llegó a formar seres vivos. Vuelvo y le repito eso, que es muy importante. La manera como los científicos evolucionistas definen la vida, o la manera como ellos lo explican en términos sencillos, porque no somos científicos, es que la vida surgió de manera natural a partir de materia que existió y que no tenía vida, por eso se llama inerte. Ellos dicen, la vida, tal y como la conocemos hoy en sus diferentes manifestaciones, provino de materia preexistente e inerte que fue cambiando de acuerdo con las leyes de la naturaleza y que últimamente llegó a formar seres complejos. Luego, para muchos de ellos tenemos un ancestro en común. Cualquier tipo de célula, cualquier tipo de no sé qué unicelular, y luego de ahí salimos nosotros.
pues les estoy diciendo, exagerando el punto, se los estoy explicando de esa manera. De alguna manera, hermanos, nosotros estamos relacionados con la foca, con el elefante, con la jirafa, así ellos no lo vean así o traten de no presentarlo de esa manera. Todos tenemos un ancestro en común, según ellos, que mucho antes de ser los hombres o el hombre preadámico, fueron seres que fueron evolucionando por miles de millones de años y últimamente vamos a encontrar esa primera forma de vida que surgió de materia preexistente, materia inerte, que simplemente, como lo dicen ellos, por las leyes de la naturaleza se fue formando y terminó dando origen a la vida. Esa es la explicación que dan ellos. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Muy bien. El sistema evolutivo o el evolucionismo o las teorías que intentan explicar el origen de las cosas, animales, plantas y personas, lo hacen en términos de leyes y procesos naturales que operan hoy, según ellos, como lo hicieron en el pasado. ¿Qué les quiero decir? Que el evolucionismo, y aquí es un punto importante, el evolucionismo reza y arguye que la evolución continúa. Aquí no vamos a entrar en esto, aquello otro, pero ellos dicen la evolución continúa. Nosotros no decimos eso, nosotros decimos Dios creó y tal y como Dios creó todas las cosas, así las cosas siguieron. Hay muchas dudas al respecto de esta postura. ¿Por qué si el evolucionismo sigue avanzando, nosotros en vez de ver progresiones, ojo con esto, positivas, evolutivas, vemos por el contrario progresiones negativas? Eso es muy diciente. Es decir, en vez de que una especie pueda mejorar, pueda progresar de manera positiva, no lo estamos viendo es todo lo contrario. Esa es una de las cosas que nos lleva a pensar, eso es sospechoso, o sea, literalmente. Este sistema evolucionista no permite ninguna explicación que requiera la actividad, participación de un agente externo, llámese como se llame. Por eso decimos que el evolucionismo es ateo. No es que niegue el Dios de la Biblia, por supuesto que ese es el objetivo número uno, pero niega cualquier tipo de deidad y por ende participación de cualquier cosa externa. El universo en todos sus aspectos, dicen ellos, evoluciona hacia niveles de orden superior más complejos. Es más, la mayoría de los evolucionistas aceptan como un hecho que todo el cosmos, desde los seres humanos hasta los cuerpos celestes, se han desarrollado y continúan desarrollándose a través de procesos evolutivos. En resumen, mis hermanos, el evolucionismo es la creencia atea de que el origen de las especies se debe al desarrollo o al cambio a partir de formas básicas anteriores y no por una creación o por un acto creativo sobrenatural. Vamos al subencabezado 2.2, características del evolucionismo. Entonces, es mucho lo que podríamos hablar, decir del evolucionismo y de aquellas cosas que lo caracterizan, pero recordando que esta es una breve introducción a nuestro estudio confesional o una abrebocas, si así lo queremos llamar, me remito a poner delante de ustedes los siguientes puntos para que los consideren. No vamos a hablar de todas las cosas que caracterizan el evolucionismo, sino que desde una perspectiva muy general vamos a hablar de aquellas cosas que caracterizan generalmente al evolucionismo. En primer lugar, es un sistema naturalista. Es decir, el evolucionismo considera la naturaleza como el único referente de la realidad. Y en consecuencia, intenta explicar todo
sin recurrir a lo trascendente, a Dios, o a lo sobrenatural, a Dios. El cristianismo dice andamos por fe y no por vista. El evolucionismo dice andamos por lo que vemos, no por lo que no vemos. Ya usted puede discernir hacia dónde me dirijo. En segundo lugar, ¿qué otra cosa caracteriza al evolucionismo? Es un sistema autónomo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un sistema que es cerrado, es un sistema que se gobierna a sí mismo. Eso significa autonomía. Es un sistema que se gobierna a sí mismo. Y de aquí podemos entender que el evolucionista no necesita a un Dios trascendente que cree, ni a un Dios inmanente que gobierne. Para el ateo, el evolucionismo es su religión, es todo, es su Dios. No tengo que rendirle cuentas a nadie. No tengo que ejercitar la fe en lo absoluto. No estoy diciendo de que esa parte moral y todo lo que hemos hablado en meses pasados no esté. Pero el ateo evolucionista está feliz de que este sea un sistema autónomo. No le rendimos cuentas a nadie. Somos el producto de un proceso evolutivo y nosotros, en realidad, nuestro sistema es el que lo gobierna. Las leyes de la naturaleza gobiernan nuestro sistema. Esa es una cosmovisión muy cerrada. Tercero, es un sistema sin propósito. Para el ateo, la vida simplemente es y se acaba cuando llega la muerte. No hay propósito. Pórtese bien o pórtese mal, no hay un propósito eterno. En la muerte todo termina, dicen ellos. No hay un más allá. Entonces, si eso es cierto, comamos y bebamos que mañana moriremos, no pasa nada. Cuarto, podría continuar, hermanos, porque tenemos mucho material. Es un sistema que, según ellos, continúa, que no se detiene. Claro, esto es entendible. Si ellos creen que no hay un Dios que lo regula, bueno, el sistema, como ellos le llaman, ¿cierto? Dice o reza que todo va evolucionando. Nosotros vamos evolucionando. Las plantas, los animales, el cosmos, las estrellas, la luna, el sol, va evolucionando. Yo no entiendo, hermanos queridos, cómo en realidad yo puedo abrazar el evolucionismo de manera inteligente cuando veo que las pruebas me están señalando en realidad algo muy diferente. Pero además de lo anterior, hermanos, el evolucionismo es una religión. Anote eso si quiere. Y este punto es importante. Dado, hermanos, que la evolución nunca se ha demostrado científicamente y que ni siquiera puede probarse, sus adherentes adoptan el evolucionismo por fe. Es la misma historia, hermanos. Alguien le puede decir a usted, sí, la evolución ha sido demostrada. No, no ha sido demostrada. Hay miles de hipótesis que dicen miles de cosas. Y yo no sé usted, pero para quienes tenemos un poquito más de años, creo que la vida nos ha permitido mirar hacia atrás y ver que lo que dijeron los científicos superelevados e iluminados hace 30 años no es lo mismo que están diciendo hoy. El sistema evolucionista es un sistema que a menudo se contradice al pasar de los años. No encuentran manera de ser coherentes o consecuentes. Entonces, hermanos, aquí hablamos de una religión. Ellos lo aceptan por fe. Ellos no tienen idea de ese organismo unicelular que dio vida o que por medio de las leyes naturales dio o resultó dando vida a muchas, o fue el origen de muchas manifestaciones y formas de vida, pero creen en él. Así que, hermanos, ellos creen en lo que no ven, pero a diferencia de nosotros, que creemos en quien no vemos, ellos le creen al hombre, nosotros le creemos a Dios. Y usted no le debe dar vergüenza decir, yo le creo a Dios y no al hombre. Bruto, ignorante, es que no sabe nada, como me quiera llamar.
yo le creo a Dios antes que al hombre.